El día de hoy vamos a hablar sobre la iglesia anglicana. Bueno, el título así es, la iglesia anglicana, el título de la clase, y sin embargo, es muy importante en este caso hacer énfasis en la diferencia que vamos a encontrar, en las diferencias que vamos a tener entre iglesia anglicana, reforma protestante en Inglaterra o el protestantismo en Inglaterra y por otro lado la iglesia, o el anglicanismo, ¿no? Como tal. Perdón, el anglicanismo, la iglesia protestante en Inglaterra y la iglesia anglicana. ¿Por qué? Porque a la fecha vamos a tener, o van a ser términos, este, van a ser algunos términos que se usen indistintamente, porque de esa forma prácticamente nosotros desde la parte, digamos, mexicana y sobre todo desde la educación católica que tenemos la mayoría de los mexicanos y en general pues todos los que estamos acá en América, ¿no? Y bueno, vamos a decirlo así, en la clase de reforma y contrarreforma, pues la entendemos como un símil de aquella religión en Inglaterra. Normalmente así vamos a asimilar estos tres conceptos, ¿no? O sea, cuando nos hablan de esos tres conceptos, vamos a pensar casi siempre en la religión en Inglaterra. Sin embargo, es importante hacer énfasis en esto y es lo que hoy quiero mencionar porque podemos, digamos, identificarlo como el proceso del mismo catolicismo, ¿no? Una cosa es el cristianismo enseñado, vamos a decirlo así, por los apóstoles, ¿no? Por Pedro y Pablo. Otra cosa es la iglesia católica, que a su vez pues, es la iglesia occidental, ¿no? La iglesia romana. Otra cosa es la iglesia cristiana de la Edad Media, ¿no? En donde incluían los ortodoxos y los católicos, y por otro lado, pues en este momento vamos a tener la Iglesia Católica, que a su vez pues tiene, que a su vez está dividida, a eso me refiero, ¿no? Entonces, así, o sea, nosotros sí entendemos prácticamente esas diferencias. Probablemente, no lo sé, la verdad, porque no me he acercado, pero probablemente si le preguntan a un asiático que no profese el catolicismo, a un asiático que tenga otra religión, a un musulmán o incluso a un luterano, pues les diga que el cristianismo o el catolicismo pues es toda la iglesia romana y no entienda las diferencias o no haga énfasis en las diferencias que yo ahorita les acabo de marcar. ¿De acuerdo? En ese sentido, pues quisiera que quedara claro estas diferencias. Ahorita, digo, las vamos a ir viendo a lo largo de la clase. Pero a eso me refiero, eso es lo que quiero que veamos hoy, ¿no? Vamos a ver, de principio, cuando se habla del cisma anglicano, del cisma en inglés, ¿no? Con respecto a la iglesia romana, es decir, el cisma pues sería la ruptura de la iglesia de Inglaterra con Roma, técnicamente, pues aquí tenemos dos cuestiones importantes. La primera en sí es pensar si este cisma fue algo que nació así, ¿no? De la noche a la mañana por el capricho de Enrique VIII, ¿no? Para divorciarse de Catalina de Aragón y casarse con Ana Bolena. Y eso es lo que normalmente pensamos todos, porque al final así nos lo han planteado, así nos lo han dicho a lo largo de la historia o a lo largo de los estudios de historia, y por otro lado, pues porque así fue, de alguna forma, o sea, ese proceso no queremos decir que no ocurrió, por supuesto que ese proceso ocurrió. Enrique VIII de pronto se encaprichó para divorciarse de Catalina de Aragón y casarse después con Ana Bolena. Pero también vamos a tener, pues, la otra gran, eh, digamos, la otra cuestión, que sería cómo pudo imponerse
una nueva situación a una población mayoritariamente católica, que es la inglesa, o sea, que en esos momentos los ingleses eran en su mayoría todos católicos, y que estos aceptarán sin más ni más la separación de la iglesia inglesa con Roma, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues vamos a tener también estas dos vertientes. ¿Qué fue lo que ocurrió? O sea, por un lado, pues en las altas esferas la separación de Inglaterra y por otro lado, la imposición de la iglesia inglesa, de la iglesia anglicana, entre comillas, porque ahorita vamos a entender las diferencias, ante la población católica netamente. ¿De acuerdo? Pues aquí justamente primero tendríamos que voltear a ver los antecedentes de Inglaterra. Y justo también para que lo entiendan un poco, vamos a ir viendo el proceso paso por paso e intentar reflexionar en sí qué es lo que fue pasando, qué fue lo que ocurrió netamente con Inglaterra. Como yo les he comentado en las clases, en las distintas clases que hemos tenido, eh, el pensamiento de Lutero, el pensamiento de Calvino, el pensamiento de Enrique VIII, el pensamiento de los reformadores, ¿no? Que hemos visto durante todo este proceso, pues no fue un pensamiento que de la noche a la mañana se le ocurriera a estos personajes. No fue una reflexión que sin más ni más, de pronto estos personajes dijeran, vamos a actuar, ¿no? En consecuencia. Es algo que ya se venía dando desde muchos años atrás, desde muchos siglos incluso atrás, que particularmente, por supuesto, Lutero y Calvino, pues ahora sí que encontraron la oportunidad, encontraron las condiciones para que se fortaleciera y para que se expandiera su forma de pensar. Pero que, insisto, anteriormente ya habían existido personajes que se habían dedicado a narrar, digamos, a profesar eh, pensamientos contrarios a la iglesia romana. Vamos ahorita en este caso a poner la iglesia romana, ¿no? Que es, por supuesto, el papado, el papa. Por ahí vamos a tener a los albigenses, por ahí vamos a tener a los cátaros, a grupos, ¿no? Que de pronto no concuerdan del todo con los mismos romanos. Al mismo tiempo, pues vamos a tener, por ejemplo, a los ortodoxos, ¿no? A la iglesia ortodoxa que al final en el siglo XII, es más, incluso desde el siglo IX, ¿no? Son cristianos, por supuesto, creen en Cristo, creen en Dios, creen en los apóstoles, creen en las escrituras, pero no creen en Roma. Y entonces hacen una división importante. Bueno, en este caso, pues en Inglaterra también, previo a la aparición de Enrique VIII y previo a todo el proceso de separación, ya había habido personajes que habían intentado o habían promovido como tal la separación de la iglesia, o más bien la separación con la iglesia romana, ¿de acuerdo? El primero de ellos, vamos a decir, el primero de ellos y el más conocido, el más famoso, el que sí sentó bases, va a ser este personaje, John Wycliffe. John Wycliffe, eh, que fue un teólogo, ¿no? Un teólogo, perdón, un religioso y profesor ligado a la Universidad de Oxford, que vivió en Inglaterra, por supuesto, durante toda su vida, un siglo antes, un siglo previo a la aparición de Lutero y Calvino en Europa. O sea, vamos a decir que más o menos vivió entre 1381 y 1450 aproximadamente, que es el periodo en el que este personaje vive. Aquí
Pues es importante mencionar que las universidades de estos momentos, por eso digo, hablo de la Universidad de Oxford, las universidades al final se dedicaban propiamente a estudios teológicos, la mayoría de ellas. Por supuesto, estudios teológicos y estudios de ética, estudios de moral, estudios de gramática, sobre todo, pues que de alguna forma eh, que de alguna forma fueron relevantes, fueron importantes, porque pues sobre todo aquellos que acudían propiamente a la universidad, pues eran los que de pronto podían tener cierto pensamiento reformador, ¿no? Cierto pensamiento contrario a lo que es en sí la Iglesia católica y el cristianismo como tal. Pues porque en las universidades les enseñaban a pensar. Ya lo vimos en las primeras clases como el, el método educativo, digámoslo así, e incluso el método religioso, pues pasó de creer propiamente en los padres de la iglesia, la famosa patrística, ¿no? Creer todo lo que ellos dijeron, a la escolástica, que es dudar de todo y creer en Dios a partir de la razón, o sea, a partir de lo que les parecía lógico y de lo que les parecía verdadero. Y que, bueno, al final de cuentas tuvo mucho éxito, ¿no? La escolástica, pues sentó muchas bases y puso énfasis en las respuestas a muchas dudas que generaban las mismas escrituras. Lo han de saber, sobre todo pues quienes se dedican, ¿no? O quienes son muy, muy devotos, ¿no? Que, pues que de pronto en las escrituras hay cosas que dan pie a la especulación, vamos a decirlo así, que de pronto, pues cuando lo quieren trasladar a a una reflexión actual, pues dicen, bueno, a ver, acá en las escrituras están diciendo tales cosas, pero yo ya vi que a lo largo de la historia pasaron esto y esto y esto y esto. Y entonces ahí entra la escolástica, analizar, reflexionar y entonces dar una respuesta con respecto a esas escrituras. ¿De acuerdo? Pero entonces, pues la iglesia católica, la iglesia romana principalmente, en lo que tuvo que hacer es o lo que lo que se ha tenido que hacer más bien es llegar a acuerdos, llegar a consensos. A ver, no es que cada quien llegue a su propia reflexión, sino más bien en conjunto se reflexiona, se llega a un consenso y entonces prácticamente eso se convierte en dogma, por así decirlo, o en su momento, pues en patrística, ¿no? Porque entonces ellos son propiamente formadores de esta nueva religión o de esta religión que está dando respuestas al mundo. Pero entonces John Wycliffe, como muchos otros, pues de pronto no están de acuerdo con esto que se está haciendo. ¿Por qué razón? Pues porque ellos consideran que no se les está tomando en cuenta y en ese sentido que prácticamente digamos, su análisis, su criterio puede ser distinto. Técnicamente John Wycliffe lo que hizo en Inglaterra es no limitarse a atacar la situación de la iglesia de Roma. Eh, o sea, no nada más fue atacar la situación de la iglesia de Roma, que en sí, de todos modos, criticaba demasiado. John Wycliffe dejó escritos acerca de la iglesia romana, a la que criticó por su riqueza, por la corrupción moral que existía, ¿no? Desde esos tiempos, por la sexualidad del clero. Y bueno, aquí voy a poner énfasis porque, pues evidentemente es algo que a nadie le parecía correcto. En la medida en que desde el siglo XII, acuérdense ustedes que se impone este celibato a todos los miembros de la iglesia cristiana y entonces, pues de pronto los que son príncipes de la iglesia, los líderes de la iglesia, pues tienen, lo hemos visto en muchos lados, ¿no? Lo hemos visto más bien en muchas clases, a eso me refiero. Tienen hijos, tienen amantes, tienen bueno, sobrinos, ¿no? Que les aparecen por ahí
o ahijados, pero que pues evidentemente es algo que era notorio porque al final de cuentas no lo hacían ya ocultos, no ocultaban esta parte sexual de los líderes de la iglesia, sino al contrario, era abierto a todos los que podían verlo. Entonces, eso por supuesto que a los profesores, a los religiosos que no están en Roma directamente y que están dedicando su vida por convicción a la iglesia, pues no les es agradable saber, ¿no? O entender. Entonces, sobre todo por ahí va parte de la crítica. Entendamos, por supuesto, pues cómo funcionaba la Iglesia Católica también en esos momentos. Las altas esferas de la Iglesia Católica, pues al final eran un pues un reinado más, vamos a ponerlo así, un imperio más, en el que tenían que heredarse algunos títulos, algunos puestos, los obispados, los cardenales, el mismo papado, no podía pasar a cualquier persona, porque entonces corrían el riesgo de no mantener la estructura formal, la estructura firme que la iglesia ya había creado, que ya se había generado. En ese sentido, normalmente los líderes de la iglesia, los obispos, los cardenales, el mismo papa, pues eran electos de acuerdo a su rango social o a su jerarquía social. Muchos de ellos evidentemente no querían ser religiosos porque no querían cumplir con votos de humildad, de pobreza, sobre todo los de castidad, ¿no? Y sin embargo, pues se fue permitiendo que, pues no, que ellos no cumplieran con esos votos, que los que iban a tener contacto con la población en general iban a ser los de abajo, los religiosos que estaban en los conventos, que estaban en las parroquias. Y ellos sí cumplían con estas características de celibato particularmente y sobre todo de pobreza y humildad. Los de arriba pues tenían que lidiar con los reyes, tenían que lidiar con los príncipes de otros estados y entonces más bien eran políticos, eran miembros de esa política. Y es algo que criticó en gran medida John Wycliffe. ¿Por qué? Pues porque evidentemente, o sea, que aquí también vamos a poner énfasis en esto. En Roma se da esta parte del principado, por así llamarle. Vamos a ponerle el príncipe de la iglesia, que es el papa, ¿no? Pero fuera de Roma, en esos momentos, en España, en Francia, en Inglaterra, bueno, Inglaterra ahorita le dejémoslo a un lado, en España, Francia, en Alemania, en Suiza, en Austria, en el Sacro Imperio, en todos esos lugares, normalmente pues se va, digamos, se va dejando de lado esta parte de la riqueza y propiamente pues se van enfocando mucho más en la población, van teniendo más contacto con la población. Evidentemente, en Inglaterra, en donde no es tan fuerte todavía la iglesia cristiana, ¿por qué? Pues porque está más alejado de Roma, está más alejada de Roma y hay más grupos bárbaros que constantemente habían estado atacando, pues entonces tienen que actuar como una iglesia misionera, como una iglesia en donde se represente propiamente pues los valores propios de la misma iglesia cristiana. Entonces, en teoría, entre más alejados de Roma, pues más, vamos a ponerlo así, hasta más devotos, ¿no? Y piénsenlo con la iglesia mexicana, con la iglesia novohispana. La iglesia novohispana, los 12 primeros frailes franciscanos, los frailes dominicos, los obispos, los arzobispos, pues evidentemente son más devotos, representan más esa devoción porque pues tienen que hacer, ahora sí que tienen que dar, tienen que tener, perdón, credibilidad, ¿no? Cosa que en Roma ya no es necesaria. Entonces, así se tiene que entender. Por eso desde Inglaterra se puede criticar o se logra criticar a Roma. Por eso desde Alemania se logra criticar a Roma. Por eso desde la Nueva España se logra criticar a Roma, porque sí hubo críticas a Roma, simplemente que pues hay distintos factores que van surgiendo por ahí. ¿De acuerdo? En ese sentido,
este, John Wycliffe también se oponía a todos estos, a todas estas, digamos, vertientes. Bueno, aquí una característica importante de John Wycliffe tiene que ver con la oposición que tuvo al papado, porque el papado entendía que la Biblia solamente debía publicarse en latín, con el argumento de que únicamente los miembros de la iglesia tenían la necesaria preparación para interpretar estas escrituras. A la fecha se sigue pensando similar. La sociedad, la población pueden seguir leyendo las escrituras porque eso ya no se pudo evitar, por supuesto, después de la reforma, y sin embargo, al final son los sacerdotes o son los miembros de la iglesia quienes les dan una correcta interpretación y por eso existen los sermones, por eso existen, por eso existen distintas interpretaciones, distintos espacios para el acercamiento con los sacerdotes y con los obispos. ¿De acuerdo? Entonces, o sea, sigue ocurriendo eso, pero en esos momentos, pues evidentemente la gente no leía latín y entonces no había forma de acercarse a la Biblia. Y John Wycliffe era uno de los que peleó bastante porque esto ocurriera. Según el criterio de Wycliffe, todo el mundo debía tener la ocasión de conocer y dar la propia interpretación a la palabra de Dios sin necesidad de todos estos intermediarios que después el mismo Lutero va a hablar de ellos mismos. Y en 1381 publica una traducción de la Biblia al inglés. Él elaboró la primera traducción de la Biblia al inglés. Bueno, él junto con los discípulos digamos, los alumnos de la Universidad de Oxford. Sin embargo, pues es una traducción hecha a mano, ahora sí que no hay de otra, ¿no? En esos momentos, que no se puede, eh, que no se puede difundir, que no fue tan fácil la difusión. ¿Por qué razón? Pues porque todavía no existía la imprenta. Y aquí entendamos la diferencia y en ese sentido, aquí vamos a entender justamente la virtud y las condiciones en las que Martín Lutero existió y en ese sentido, por qué Martín Lutero pudo llevar a cabo lo mismo que John Wycliffe anteriormente. Lo que pasa es que John Wycliffe pues no tiene como tal la imprenta como una herramienta y en ese sentido pues no puede llevar a cabo toda esta expansión de sus creencias y al contrario, es muy fácil para los ingleses que en esos momentos son mayoritariamente católicos, es muy fácil así que juzgarlo y apagar ese fuego, esa llamarada, ¿no? Que se está incendiando. Sin embargo, sí hay que decir de cualquier forma, o sea, a ver, no fue a todo el pueblo inglés, pero las enseñanzas de Wycliffe calaron en un sector del pueblo inglés y dieron origen a un movimiento conocido como los Lollardos, ¿de acuerdo? Que entre muchas otras cosas sostenían este, pues las creencias adoptadas a partir de la lectura de la Biblia, ¿no? O sea, creencias distintas, vamos a ponerlo así, que posteriormente, vale decir, posteriormente muchas de estas creencias como sobre todo ir en contra de la Iglesia romana y de los lujos y de todo esto, muchas de estas creencias van a quedar en la doctrina anglicana y en la Iglesia anglicana. ¿De acuerdo? Por supuesto, en 1415, desde un poquito antes, los miembros de este movimiento de Lollardos fueron perseguidos por el rey de Inglaterra y como tal, pues la doctrina fue declarada como una herejía
por la Iglesia romana en el Concilio de Constanza. Recordemos, casi siglo con siglo o cada cierto tiempo que existían concilios, justamente era para determinar la validez o la no validez de muchos de estos grupos que iban surgiendo. Porque, por ejemplo, por aquí tenemos a los Lollardos o Wyclifstas, creo que así se pronuncia. Bueno, los seguidores de Wycliffe, pues que iban en contra de la Iglesia romana y que se declararon como herejes. Pero no estaban muy alejados de, por ejemplo, San Francisco de Asís, que también declaró que la Iglesia misma no podía pretender demostrar tantos lujos. Y entonces habla de frailes, habla de personajes dentro de la Iglesia, pues que podían ser pobres y que podían aludir una pobreza y una humildad, ¿no? Y sin embargo a San Francisco sí se le permitió existir. ¿Por qué razón? Pues porque a pesar de que hizo una crítica a la riqueza de la Iglesia, en realidad no criticó al Papa y no quiso separarse del Papa y no quiso ir en contra de lo que el Papa decía. Simplemente que lo que dijo San Francisco es que él iba a funcionar como un ejemplo para aquellos que dudaran de la Iglesia. En ese sentido, por eso sí se le permitió, en este caso a Wycliffe, con el peligro de la separación de la Iglesia o de la creación de nuevas creencias, se le trató como hereje. Bueno, pues en este caso es importante porque, o sea, sí es importante tenerlo en cuenta porque ya en Inglaterra, se ve un poquito pixelada la imagen, pero ya en Inglaterra desde el siglo XV ya existían como tal estos movimientos separatistas, vamos a llamarle así, movimientos separatistas, ¿no? De la iglesia. Entonces, tampoco es que a Enrique VIII, tampoco es que él mismo se le haya ocurrido de la noche a la mañana. Justo es lo que vamos a ver en un momento, ¿no? Fíjense, entre las principales creencias, sobre todo de estos wyclifistas o lollardos, están, ¿no? A ver, perdón, es que aquí me confundí. Sí son los wyclifistas, sí son wyclifistas, perdón. Bueno, entre estas principales creencias propugnaban por una devoción eh, eh, a Dios y a la verdad. Y en ese sentido, era un requerimiento que un sacerdote fuera de verdad un sacerdote o sea, a qué voy? Que la devoción como tal, que la devoción como tal a Dios y a Cristo fuera lo que designara a un sacerdote. Es decir, que si eras hijo del papa, que si eras hijo del obispo, que si el rey te había elegido como sacerdote, no tenía por qué ser un factor para que te convirtieras en sacerdote, sino únicamente la verdad y la devoción, o la verdadera devoción, ¿no? a Dios. Es algo obvio para nosotros. O sea, hasta cierto punto en la actualidad, pues es una obviedad, ¿no? Pues aquel que se convierte en sacerdote, aquel que se convierte en papa, en obispo, pues técnicamente tiene que tener una devoción. Pero pensemos que en la época no lo tenían. En la época más bien llegar a ser obispo, llegar a ser arzobispo, era en muchas ocasiones simplemente para mantener el poder, para tener el poder religioso y el poder de la población. Y entonces, por eso en muchas ocasiones, pues no profesaban como tal, con toda esa devoción y tenían sus lujos, pues porque evidentemente no tenían la devoción como tal. Y en ese sentido, este sacerdote
pues tenía la facultad para administrar debidamente los sacramentos. Y en ese sentido también afirmaban los mismos Lollardos que cualquier laico devoto. Conmigo. Lo que tú. Gracias. Yo estuve estudiando el expediente de todos, sin demeritar a nadie, creo que las personas ideales. Ruido ambiente. Sí. Ok, perdón. Les decía que en ese sentido cualquier laico devoto, ¿no? Cualquier laico devoto de todo, pues de Dios, particularmente, tenía la facultad en ese sentido de ejecutar los mismos ritos y las mismas funciones que un religioso, porque decían ellos que el poder religioso y la autoridad de cada, digamos, de cada religioso resultaba técnicamente de la devoción y no de la jerarquía eclesiástica. La jerarquía eclesiástica únicamente funcionaba para la administración de la propia iglesia y de los recursos de la iglesia, es lo que decían ellos, pero no para determinar quién impartía o no los sacramentos. Fíjense cómo, al final de cuentas, sí están yendo en contra de Roma, pero al final están respetando también hasta cierto punto esas jerarquías eclesiásticas. Y sin embargo a Roma pues no le parece porque entendían también, o sea, Roma sabía perfectamente, y aquí lo vamos yo creo que todos vamos a coincidir, que el poder de los religiosos no venía únicamente del dinero, no venía únicamente de la jerarquía. Más bien, estar en esa jerarquía y estar teniendo ese poder, pues venía de la administración de sacramentos y la